No, en realidad el Tribunal de Ética Gubernamental se crea a partir de lo que tú estás mencionando, de una primera ley de ética gubernamental que entró en vigencia el 1 de julio del 2006, y en ella pues se crea toda la normativa y también el Tribunal de Ética Gubernamental. Pero cuando hay cambios en todos los países a nivel nacional, normalmente esto ocurre porque hay un tipo de exigencia de organismos internacionales, de los cuales El Salvador ha suscrito algún tipo de convenio. En el caso de todas estas políticas públicas anticorrupción, la ética pública, por cierto, es un eje, digamos, de una política pública de prevención en el combate a la corrupción. Estas se encuentran reguladas a nivel internacional a través de las dos convenciones más importantes, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. El Salvador es suscriptor de estas convenciones y cada una de ellas, por ejemplo, si las partimos sistemáticamente, es como que estuviera dividida en dos partes, un componente de políticas de prevención y otro componente de políticas penales o de represión. Entonces, uno de los ejes de políticas de prevención es precisamente la ética pública como una medida preventiva, como otras tantas que hay, y temas novedosos, para ustedes ya no son novedosos, pero por ejemplo en la época mía de estudiante no se trataban estos temas. ¿Qué otros temas o qué otras políticas son de prevención? El acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la probidad, el ingreso a la carrera administrativa, regular todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la función pública, son parte de estas políticas de prevención, y por eso es que se crea una ley, debido a que El Salvador debía cumplir con uno de sus compromisos, que era precisamente que se creara un órgano rector en materia de ética que regulara todo lo que tuviera que ver con ética e integridad en el sector público. Fíjate que la de Naciones Unidas entró en vigencia a partir del 2007, me parece, y la Convención Interamericana contra la Corrupción es del año 98. Curiosamente, lo normal es que toda esta regulación internacional surja a partir del sistema de Naciones Unidas, pero en los temas de corrupción surgió al revés. La primera convención que habla en materia de corrupción es una convención regional que regía únicamente para los países latinoamericanos. Entonces la Convención Interamericana contra la Corrupción es la primera y es la más antigua, que data de 1998. No, en contexto específico de ética pública no. Lo que sí ocurría es que había alguna normativa dispersa a través de temas de naturaleza administrativa, la ley del servicio civil y algunas otras leyes especiales que regulan el comportamiento de los servidores públicos en distintos sectores, como por ejemplo la ley de la carrera judicial, la ley de la carrera docente, la ley disciplinaria de la PNC, regulaban este tipo de sectores específicos y que en alguna medida contenía sí alguna exigencia de normas éticas en el desempeño de las funciones. Pero una normativa general que regulara el tema ético es la primera ley. Vaya, lo que sucede es que como es un órgano de naturaleza colegiada, es decir, que está integrado por 5 miembros, las decisiones se toman en conjunto. Básicamente solo hay una distinción, por ejemplo, de lo que hace el presidente del tribunal, que en este caso es el doctor Marcelo Oreste Posada, y que fue elegido por la Asamblea Legislativa, que tiene funciones de administración y de representación del tribunal. Pero luego el resto de funciones y todas las competencias del tribunal reguladas en el artículo 19 y luego de forma específica en el artículo 20 de la Ley de Ética Gubernamental son adoptadas en conjunto, ya sea por la mayoría de sus miembros o por unanimidad. En ese sentido, las funciones las encontramos en
artículo 20 y todos sus literales, la primera función es tramitar el procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de la ley, porque nosotros sancionamos si un funcionario público incumple la ley y comete las infracciones que nuestra ley establece. También podemos dar respuesta a las consultas sobre temas de ética que los ciudadanos pregunten al tribunal. También es nuestra competencia promover mecanismos para garantizar la transparencia de la función pública, llevar los registros de los miembros de comisiones, como ustedes lo pueden apreciar en la memoria de labores, estructurar todo el sistema organizativo del tribunal, es decir, crear plazas, nombrar personal, generar compras, diseñar nuestro propio presupuesto. Todo lo que tiene que ver con el giro organizativo también le corresponde a los 5 miembros del pleno, ya sea por mayoría o por unanimidad. Aprobar nuestro reglamento también, aprobar todo el tema presupuestario y aprobar cualquier política pública dirigida precisamente a promover la ética pública y aplicar la ley de ética gubernamental, las relaciones con otras entidades, suscribir convenios con instituciones internacionales o nacionales que estén involucradas con el tema de la ética, y también una de las funciones específicas también es publicar el registro de sanciones de los servidores públicos que han sido sancionados. En ocasiones lo hacemos una vez al año, lo hacemos en nuestra memoria del amor. Conforme se van causando estado las sanciones, también se publican en la página web y ocasionalmente lo publicamos también en los periódicos de circulación nacional, nuestra lista o registro de personas sancionadas. Entonces, básicamente esas son las funciones. Por lo tanto, no encontrarán una función individualizada de cada quien, excepto la labor de administración y representación que ejerce el presidente del tribunal. Sí. Excelente pregunta, porque en estas normativas nuevas, digamos, realmente hay, por ejemplo, en nuestra ley, los requisitos de miembros del pleno, que lo podemos encontrar en el artículo, en el artículo 13 de la Ley de Ética Gubernamental. Los requisitos que nos da la ley son unos requisitos muy básicos. La ley en el artículo 13 únicamente nos da los requisitos y las capacidades para poder ser miembro del pleno, pero no regula un procedimiento de cómo acceder al cargo público. De ahí que cada una de las instituciones ha seguido su propia vía. La Asamblea Legislativa ha aplicado su normativa interna de cómo elige a otros funcionarios de elección de segundo grado, como podrían ser otros cargos similares, como los miembros del Tribunal Supremo Electoral, los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. La Corte en este caso siguió su propio procedimiento, realizó un concurso público, luego el de la Corte de Cuentas y Presidencias no nos enteramos qué tipo de procedimiento aplicó, y el Ministerio Público, que elige a uno también aplicó un procedimiento distinto. Entonces eso es uno de los señalamientos que de hecho ya nos han hecho los mecanismos de seguimiento de ambas convenciones, que debe unificarse un procedimiento específico para que todos tengan pues la oportunidad de participar. Por ejemplo, en el del doctor Posada de la Asamblea sí fue público, el de la Corte también fue un concurso público, pero no está regulado como debería de ser. El resto, cada uno pues siguió su propio procedimiento. La única sanción que nosotros imponemos como tal es la multa, que está establecida en el artículo 42 de nuestra ley. La cuantía no será inferior a un salario mínimo mensual hasta un máximo de 40 salarios mínimos mensuales urbanos para el sector comercio, y por cada infracción se impondrá una multa al servidor público. La sanción moral sí se verifica con la publicación de nuestro registro, ¿verdad? Porque al servidor público pues
pues le inquieta, le incomoda un tanto el hecho que salga su nombre publicado en el registro de sanciones. Además, recientemente la Asamblea Legislativa, cuando elige cargos de elección de segundo grado, también nos solicita que le enviemos los antecedentes del candidato para verificar si no ha sido sancionado por el tribunal. Entonces yo creo que sí es muy importante la sanción moral que se hace a través de la publicación de los registros de sanciones. Esa es una de las cuestiones que de hecho se está analizando para incorporarlo en un probable proyecto de reforma de ley, ¿verdad? Porque lo ideal es que cuando el servidor público ha cometido una falta demasiado grave, pues entonces que se siga el procedimiento para removerlo del cargo, como ocurre en otros países, pero nosotros únicamente, si la ley ordena que se le mande al servidor, al titular, o sea, en el caso de que son subalternos, que se mande al titular del servidor público a quien se le impuso la sanción, la resolución definitiva, y por supuesto que el titular tiene las vías expeditas para remover del cargo al servidor público que ha sido sancionado. Pero este es en el caso cuando son, digamos, servidores públicos subalternos, pero cuando son de alto nivel, pues habrá que seguir las vías correspondientes que la Constitución ordena para removerlos del cargo, porque recordemos que hay ciertos cargos que constitucionalmente son inamovibles, entonces solo hay un procedimiento específico establecido en la Constitución. Entonces habrá que aplicar el procedimiento específico y a lo mejor promover una cultura para que el ideal sea ese, pues cuando la falta sea demasiado grave, remover al servidor público del cargo. Resulta que nuestra ley en los artículos 5 y 6 no tipifica de esa manera las conductas, o sea, no las distinguió entre si eran leves, graves, menos graves, muy graves, sino que para el legislador todas las faltas éticas valen por igual, porque como se trata de moral, se trata de comportamiento, pues no hubo necesidad de hacer esta distinción. Pero en donde sí, por lo menos el tribunal de forma específica gradúa cuando se trata de una falta más o menos grave, pues con los criterios para imponer la multa. No a todos los servidores públicos se les va a imponer la multa máxima o la misma multa, sino que el hecho de valorar entre un mínimo y un máximo de la cuantía de la sanción da la oportunidad al tribunal que sí es posible en ocasiones en el plano de la práctica distinguir que una falta puede ser más grave que la otra. Entonces vamos jugando con el mínimo y el máximo y a elegir la sanción que consideramos que sea la más acertada acorde a la gravedad que la falta implica, ¿verdad? Me parece que el caso de los gastos de la Asamblea Legislativa, nos han surgido también temas de fiestas y todo eso. Entonces yo creo que como el salvadoreño es bastante dramático en ese tema, serán importantes, digamos, o han generado mayor polémica cuando hay un actor político de alto nivel involucrado en el tema, no tanto por el asunto, sino por quién es el personaje que está involucrado en el tema, y normalmente pues acá en el país los temas así se manejan, y esos quizás han sido los aunque el estándar de las conductas sea similar, pues la ciudadanía tiende a percibirlo de mayor gravedad o que genera mayor conmoción cuando se trata de un actor político, digamos, de gran nivel. Bueno, las principales funciones de las comisiones de ética son, en el artículo 27, están básicamente, digamos que tienen dos elementales funciones, una vinculadas con el procedimiento, es decir, que si ellos tienen conocimiento de algún incumplimiento de la ley, tienen la función de remitir al tribunal los datos, la información suficiente para que el tribunal inicie el procedimiento. Pueden recibir denuncias de su institución
dan seguimiento también a las resoluciones finales que el tribunal resuelve. Y la más importante es difundir y capacitar en el tema de ética pública a los servidores públicos de su institución. También pueden dar respuesta a consultas sobre temas de ética propios de la ley, y no hay comisiones solo en las alcaldías municipales, sino que hay en todas las instituciones del Estado, ya sea autónoma, municipal, del Ejecutivo, y la principal labor es capacitar a los servidores públicos, promover la cultura ética al interior de sus instituciones.